Bien, bueno, bienvenidos a todos y todas a esta actividad que estamos organizando conjuntamente con ASAPIA y desde la UNISAL, desde la Universidad Salesiana. Eh, la verdad es que lo hemos pensado como una actividad que sume a la posibilidad también de colaborar con las familias, así como lo decía el título, ¿no? Que están cercanas, familiares o personas cercanas a personas con discapacidad en relación a cómo afrontar esta situación de inundación que hemos estado viviendo, no solamente nosotros en la Universidad Salesiana está situada en Bahía Blanca, pero sabemos que últimamente en toda la provincia está habiendo eventos de estas características que realmente nos impactan y que ponen en juego todo lo que tiene que ver con salud mental y todo lo que tiene que ver con acompañamiento, incluso nos pone a los profesionales también en una situación de tener que, de alguna manera, pensar herramientas y estrategias justamente para acompañar situaciones en las que incluso nosotros mismos a veces nos estamos viendo afectados, ¿no? Porque como ciudadanos que también pasamos por estas situaciones, también estamos afectados. Así que nos parecía que era importante eh, comenzar a pensar, a tener estos encuentros como para pensar entre todos qué está pasando y cómo podemos ir trabajando algunas cuestiones en relación a esto. Me presento, yo soy Alba Picardi, soy la decana de la Facultad de Psicología de la universidad y Jorge Cantis va a ser quien va a estar dirigiendo el taller, coordinando de alguna manera, nos vamos a colaborar algunas de nosotras con esta función. Pero bueno, muy gentilmente Jorge, con toda su experiencia en el área, se ha ofrecido bueno, a estar con nosotros y a darnos como algunas ideas como para empezar a pensar. Así que bueno, vamos a arrancar. Te doy la palabra, Jorge, si te parece. Bueno, buenos días. Y ante todo, muchas gracias por estar, porque un sábado a veces cuesta con todo lo que eso implica, ¿no? Cuestiones profesionales y ante todo familiares, ¿no? Etcétera, con todo lo que implica esta cuestión. Bueno, como todo taller, yo por supuesto armé eh, un Power como disparador, pero vamos a tratar que sea interactivo. Es decir, que yo voy sacando y poniendo el Power. Ahora que ya el Zoom está superado, uno se anima. Cuando empezó la pandemia, uno se asustaba mucho, ponía el Power y no lo quería sacar. Ahora podemos sacar, poner el Power, para que es realmente a la manera de un disparador y que no se convierta esto en una clase, muy lejos de nosotros. Como ahora es manejable el número, a lo mejor podríamos que se presenten brevemente, ¿no? Para saber con quién con quién vamos a trabajar. Que pese a eso, siempre en un taller, siempre es muy importante saber con quién estamos trabajando. Simplemente eh, se pueden presentar si están vinculados a familias, si están vinculados a la profesión o ambas cuestiones, muy, muy breve. Y dónde residen. Muy breve, puede ser. Entonces, bueno, ahí damos la palabra a quien quiere presentarse muy breve. Bueno, cada uno de nosotros, puede ser. Dale. Empiezo Lucía, yo. que tenés ganas de... Nada, yo soy, bueno, mi nombre es Lucía, soy estudiante de psicología de la UNISAL. Ya terminé el cursado de la carrera y actualmente estoy escribiendo mi tesis. Así que nada, me interesa la charla. Hice las prácticas, ahí veo que está Analía. Hice las prácticas en Cindy con ella y nada, me gustó mucho lo que es el área de discapacidad para desarrollarme en algún momento, así que acá estoy. Bienvenida. Sí, dale, Hola Lu, Ivana. hermosa, ¿cómo estás? Perdón. Bienvenida. Bueno, mi nombre es Analía, soy psicóloga y bueno, estoy interesada también en formar parte del taller, eh, principalmente para acompañar por ahí a las familias de la institución que hayan atravesado por la situación. Vivo en Punta Alta. Si quieren, sigo yo. ¿Qué Sí, tal? Bueno, sí. un gusto. Ante todo, espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Ivana, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, de otro palo, aunque hay cuestiones que se asemejan.
Y yo actualmente trabajo en MG Consultora, no sé si por ahí la conocen. Es una consultora, bueno, que yo estoy en el área de capacitación y actualmente estamos brindando talleres para escuelas y para el sector corporativo de bienestar post-catástrofe climática. Y justo ahora el miércoles vamos a dar un taller para Incudi, por lo cual nosotros no tenemos quizás tanta formación en lo que es el tema de discapacidad, por lo tanto justo nos llegó la invitación y nos súper interesaba para también poder seguir formándonos en esta temática. Así que gracias. Gracias, gracias Iván, a vos. Bien, bueno, ¿quién más quiere presentarse muy breve para saber de dónde viene? Sergio. Yo soy... Dale, Sergio, sí, empezaste. Bueno, mi nombre es Sergio, soy psicólogo, soy director de la carrera de psicología de UNISAL, este, y también soy padre de un niño con discapacidad, así que por varias vías me interesa el tema y soy del club de fans de Jorge, así que Bueno, vamos a ver la categoría de fans, porque hay muchas categorías. Ojo. Gracias por estar, Sergio. Bien. Bueno, estamos por los que se ingresaron recién, muy breve, ¿no? Como para dar un poco, caldear el grupo, ¿no? Caldeamiento del grupo y de paso conociendo, ¿no? Me parece. Así que quien quiere más presentarse, de los conocidos o los que no conozco, bienvenido. Se desmutean y hablan, comentan brevemente. María Teresa, Silva de Rocío, Rocío, Gabriela, bueno, Bueno, yo soy Rocío Silva, soy estudiante de la carrera de psicología y estoy cursando electiva 2 en el área de comunitaria y justo como proyecto a llevar a cabo elegí una escuela con niños de discapacidad, así que me interesa saber un poco más sobre el tema. muy bien, vamos. Ahí está la psicóloga granjera, y veo a la psicóloga de la granja, presentate. Estás muteada, estás muteada. Seguís muteada, ¿eh? Bueno, tranquila, desmuteate mientras pueda presentarse otros y vamos operativizando los tiempos. No, ahora sí, dale, te escuchamos. ¿Me escuchás? Te escuchamos. Soy Natacha Sacido Dince, soy de Carlos Casares, soy psicóloga, eh, vivo en una granja y mi consultorio está en una granja. Trabajo mayormente con niños con discapacidad porque a su vez trabajé como estimuladora temprana durante 10 años, entonces como que eh, tengo la suerte de poder trabajar con niños muy pequeños. Y también 10 años di equinoterapia, fui coordinadora del equipo de equinoterapia de mi ciudad y después empecé a trabajar en lo privado. Ya ahora no me dedico a trabajar en equinoterapia, hago solo consultorio clínico, eh, mayormente de niños. Gracias por estar, ¿eh? Un placer. Bueno, ¿alguien más quiere presentar? Si no, ya vamos a empezar por la actividad, pero como una manera de ir conociéndonos. Bueno, vamos a comenzar y después cualquier cosa en el intercambio, en la pregunta, también se pueden ir presentando. Me parece bien que tengamos una licenciada en Ciencia de la Comunicación, porque todo este trabajo es interdisciplinario. No se puede pensar las problemáticas psicosociales, sino desde una perspectiva interdisciplinaria. Así que por eso también pregunté, porque es una manera de saber las miradas y los posicionamientos y cada uno nos vamos alimentando y retroalimentando. Cuando surge esta posibilidad, me parecía importante ir viendo de qué manera el tema de las inundaciones, porque es que es significativo.
cuando esto pasó, fue en marzo, ¿no? La inundación en Bahía Blanca, ¿no? En marzo, ¿no? Y bueno, había que esperar por una cuestión de conexión, incluso de realidad, ¿no? Para hacerla. Y realmente impresionante porque en el medio empezaron otras inundaciones tan severos como, ¿no? Acá en el Gran Buenos Aires, ¿no? Con todo lo que se implica, que en realidad no son hechos aislados, todo lo contrario, y cómo realmente impacta tanto lo que pasó en Bahía como ahora, y muchas veces las imágenes que uno puede ver puede retroalimentar. Yo, como dije al principio, y para los que se están incorporando recién ahora, yo voy a poner un power, pero no una manera de una clase, porque no me olvido que este es un taller. Solamente voy a poner como por un disparador y cualquier cosa ustedes. Bueno, la mecánica es, Alba, es escribir en el chat cómo vamos a hacer la mecánica de intercambio. O, Pueden escribir en el chat, como el número creo que lo permite, también pueden levantar la manito ahí en las claro, reacciones y nosotros te vamos diciendo, Jorge, y vos vas dando la palabra cuando te parezca oportuno, ¿sí? claro, claro, Pero de porque las me dos parece que, maneras. sí, sí, sí. A veces cuando el grupo es muy numeroso es más complicado, pero sí me parece que podemos manejar mucho más la interacción y la cuestión puntual. ¿No? Bien, entonces vamos ahora a compartir, a ver si está todo bien. Sí, se ve. No, sí, sin ningún problema. Sí, perfecto, se Bueno, ve bien. entonces vamos a ir trabajando y por qué denominamos acompañando a las familias de personas con discapacidad frente al impacto emocional producido por las inundaciones. En realidad, de- el título puede generar bastante reflexión, pero bastante controversia. ¿Por qué? Porque hay algo en común. Entonces, lo que yo voy a tratar de transmitir en un principio, lo que es común, ¿no? Que a todos nos impacta el tema de una inundación, con todo lo que implica. Y después voy a ir específicamente porque una mención más allá de mi experiencia como psicoterapeuta en el trabajo de personas con discapacidad de su familia, poder hacer foco, ¿no? Pero que de alguna manera nos vamos identificando. Entonces me hace acordar cuando yo trabajé todo el tiempo en la época de pandemia, ¿no? Que si bien en pandemia había cosas en común, seguro, que nos atravesaban todos, bueno, en la población de discapacidad también había que hacer foco, y que yo veía mucho en la virtualidad que había muy poco que se hablaba de pandemia y discapacidad. Después se empezó a hablar, ¿no? Entonces, por eso me parece que es Ajá. importante, para mí siempre me interesa como rescatar lo común y lo específico, y de eso vamos a ir bien. Ujú. Bien, en primera instancia, vamos a ir viendo qué es lo común y qué es lo específico en las inundaciones para todos los seres humanos. Y también, ¿por qué no para la mascota? Porque un tema no menor es lo humano, las mascotas. Bueno, acá hay una psicóloga trabajando en granjas, entonces sabemos muy bien qué implica toda la cuestión de las mascotas o el nombre que implica esa mascota, ¿no? Obviamente, para no decir gato ni perro, sino la cuestión. Entonces, por un lado tenemos que ver lo traumático. Cuando uno habla de lo traumático, siempre va a hablar de cuestiones de cantidades. Lo traumático siempre son cantidades. Cantidades que el aparato psíquico no puede procesar, porque son cantidades, tanto de la afuera como de la adentro. Si bien la inundación es de la afuera, impacta, eso va a repercutir en nuestra personalidad, en nuestro psiquismo, entre nuestro comportamiento. Son cantidades que, como decimos los psicólogos, un aparato psíquico no puede soportar. O diríamos, una cabeza no puede aguantar, ¿no? Claro. Por lo inesperado y por lo brusco. Que si bien uno después ve en la historia de los lugares y las residencias, bueno, no la primera lluvia, no la primera tormenta, no la primera inundación, esto ya pasó, ¿no? Después está la historia, eso no implica que, al contrario, desde la teoría del trauma, está comprobado que aquello que se repite a veces produce mayor impacto en el psiquismo y en la familia.
porque uno vuelve a la escena trauma. Hoy no lo quiero volver a pasar, ya lo pasé cuando era chico, ahora otra vez. Entonces, en realidad no es que uno porque tiene más inundaciones se va a poner más canchero. Quizá va a poder tener más recursos, entre comillas, pero el impacto es muy fuerte. Por eso nosotros de la formación de la teoría del trauma decimos que hay que volver al trauma original. ¿Es la primera inundación o es una serie de inundaciones? Puede haber inundaciones de generaciones, ¿no? Cuando uno escucha el problema de las obras públicas, bueno, esto ya pasó porque acá falta el arroyo, porque falta esto, un montón de cuestiones inevitables. Entonces, de alguna manera, lo traumático, no solamente por lo novedoso, sino por la acumulación de lo traumático, especialmente si hablamos del tema de la inundación o otra catástrofe climática. Sabemos muy bien que hay todo un tema de lo que es los desastres climáticos con todo lo que eso implica. Ahora bien, una de las cuestiones que implica lo traumático y la relación de la inundación para todos y todas es el concepto de huella. La huella implicaría qué es lo que queda como memoria de aquello que vemos. No es lo mismo una inundación en tiempos de Internet actualmente que en tiempos que no existía el Internet, ¿no? Es como el tema de las guerras y de las violencias, donde hay más violencia o a nosotros nos impacta porque la vemos a cada rato en el telefonito, aunque no la busquemos, nos irrumpe. Hay una irrupción de imágenes. Entonces, seguro que muchas de las personas han vivido otras inundaciones, pero también inundaciones en tiempos de redes tienen otro impacto, porque de alguna manera es algo que te retorna aunque vos no quieras, te retorna aunque vos no quieras. Esto es lo visible, es la huella con memoria de lo que queda. Hay una huella colectiva y una huella individual. La huella colectiva sería toda la situación psicosocial que queda impactada la comunidad, ¿no? Por la inundación, con toda la catástrofe que implica, económica, afectiva, social, vincular, pero también está lo invisible. Lo más complejo de las catástrofes climáticas es lo invisible, aquello que no se ve, o que es atemporal, ¿no? Por eso, bueno, quizás dar este intercambio de taller después de 2 meses, especialmente en relación con Bahía Blanca, pero también hay otras que son inundaciones muy recientes, y lamentablemente las inundaciones van a seguir, sin ánimo de ser catastrófico, ¿no? Pero como parte de los fenómenos, uno tendría que ir viendo, estar atento a lo invisible. Lo invisible se define por aquello que es atemporal, aquello que realmente no tiene causa y efecto, ¿no? Y que de alguna manera tenemos que estar atentos, ¿no? ¿Qué comportamientos pueden pasar a partir de un tiempo de, ¿no? Con todo lo que eso implica? Igual, una huella no se evalúa solamente por el comportamiento. Los que trabajamos en salud mental decimos, un comportamiento no es un diagnóstico, una conducta no es un diagnóstico, ¿no? Pero sí es su manera de aproximar lo que le pasa. Pero para ver la huella invisible, y qué metáfora, ¿no? Ver lo invisible, estaría dado en relación qué cuestiones la persona no dice, no habla, no verbaliza, con todo lo que eso implica, ¿eh? Bueno, yo voy avanzando y por supuesto cualquier cuestión me van diciendo y vamos intercambiando. Una de las cuestiones me parece importante a trabajar son los estados de vulnerabilidad física y psíquica. Es decir, cuando hay una cuestión como una inundación, nosotros tenemos que ir viendo cómo se procesa la cantidad y la calidad. Ahora hablamos de la cantidad, la placa anterior hablé de la cantidad, ahora voy a hablar de la calidad de los estímulos frente al desamparo. ¿Por qué hablamos de desamparo? Porque son estados de indefensión, ¿no? Estas catástrofes no avisan, irrumpen, ¿no? De alguna manera, es un estallido. Entonces, nadie está preparado y lo agarra en el momento caminando hacia la escuela, en casa, durmiendo, ¿no? Después puede haber, pero lo importante es en ese momento el impacto. Entonces, son estados de indefensión y la vulnerabilidad es, nosotros somos
un cuerpo, somos una psiquis, queremos llamar alma, somos una unidad. Entonces, en realidad, eh, arrasa todo, arrasa todo. Son estados de indefensión. Y hay un concepto muy interesante de Badiou que dice no de la inundación, sino que hay grandes acontecimientos que nos superan, ¿no? A nivel social, insisto, una guerra, una situación social inesperada, un estallido. Entonces, podríamos decir que una inundación lo podríamos definir un gran acontecimiento que nos supera. Cuando algo nos supera, o lo que se juega es el tiempo de incertidumbre y de indefensión, ¿no? Uno queda perplejo, queda indefenso y no sabe qué hacer con todo eso, ¿no? Una gran indefensión, no hay certeza. A medida que uno va circulando en la vida, uno necesita ciertas certezas, ¿no? Ciertas certezas, pero no como categorías cerradas, sino categorías de cierta seguridad, de cierta comodidad, de cierto bienestar, bienestar de la salud, digamos, física y psíquica. Puede ser que un acontecimiento de las características de una inundación es un gran acontecimiento que nos supera y que genera toda la cuestión de estar en estado de confusión, de indiscriminación, ¿no? Obviamente uno no sabe qué hacer, ¿no? Por eso está la ayuda, los terceros, bueno, los especialistas en esta cuestión para poder rescatar, porque son momentos de gran incertidumbre y de gran... el sentirse perdido, el sentirse perdido. Muchas de las cosas que estoy diciendo es lo obvio, simplemente estamos poniendo palabra a la situación en sí. ¿Está claro? Porque también es bueno significar los hechos, las cuestiones. Bien. Vamos a poner los indicadores emocionales, que me parece que es importante, y yo como psicólogo no puedo dejar de lado el aspecto fisiológico que implica el estrés. Al decir esto, la querida doctora Silvia Ventolila, médica psiquiatra, nos va a hablar de la hiperalerta. Hiperalerta implicaría que a partir de esta escena de la inundación que estamos focalizando acá en este encuentro, va a haber respuestas fisiológicas y que tiene que ver con el miedo, con la ansiedad extrema, con la dificultad para concentrarse y dormir, la irritabilidad y la angustia. Vamos a quedarnos un poco en todas estas cuestiones, ¿no? De esto de lo que implica. Podríamos pensar que todo esto son sentimientos, son reacciones fisiológicas esperadas. El tema que todo se evalúa en función del quantum, digamos, del impacto que aparece en el psiquismo y en el grupo familiar y en la comunidad, ¿no? Que implica, ¿no? El miedo pasa a ser una parálisis, el miedo pasa a una situación donde uno no puede nada, entonces ahí se complica. Hay una cuestión de analía y que vamos viendo. Dale, analía, vamos a hacerlo así interactivo a medida que surjan los interrogantes. Te escuchamos. Escúchame, Jorge, consulta. Em, Cuando hablamos de respuesta fisiológica del estrés, ¿sí? Incluye a las infancias y adolescencias la respuesta fisiológica. Ujú. Sí, 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 Digamos, está todo. estamos hablando de una generalidad en el impacto de un cuerpo, digamos, frente al estrés. Bien, está buena tu observación, porque en realidad por eso el título es las familias, ¿no? Eh, Después vamos a hablar de las especificidades, pero realmente sí, al contrario. Lo que pasa es que hay que decodificar cómo un niño manifiesta el miedo, a diferencia del adulto, que después vamos a verlo más adelante, la especificidad. Pero por supuesto, quizás en los niños y niñas, esta cuestión de la respuesta fisiológica se puede observar más en la pulsión de vida, en la alteración de la autoconservación, trastornos del sueño, ¿no? Pesadillas, desvelos,
¿no? Como que de alguna manera miedo de irse a dormir, ¿no? En los niños aparece como mucho más esto. O cuestiones de la alimentación, ¿no? Siempre en las cuestiones así de catástrofes es muy importante si se alteró la pulsión de autoconservación en cuanto al descanso, la alimentación y el dormir. Para los adultos también, pero para los niños, como está en un momento madurativo de crecimiento, bueno, el niño no puede alimentarse, es muy complicado, pero a veces también no puede comer porque su cocina de la casa está en un estado que no puede y tiene que ir a lo mejor a un comedor y está trasladado a otro lado. Entonces, cuando se le da albergue, ¿no? A las poblaciones, que yo muchas veces he acompañado desde el punto de vista de supervisión, capacitación, eh, por ejemplo, uno pregunta, bueno, si el niño juega, que esto es lo que yo digo, ¿y come el niño? ¿Duerme el niño? Porque también es clave eso, no solamente, bueno, está jugando, ¿no? Sino también ese niño está en sus funciones de la autoconservación, eso es clave, investigar. Está claro, en esos momentos de Jorge, en impacto y de catástrofe. Sí, Alba. total. No, me lleva a la situación de la inundación justamente, ¿no? Porque en el momento preciso en que en casa entró mucha agua en un momento, ¿no? Entraba como muy de golpe, no llegamos a estar en riesgos de vida, sí, pero entraba agua y bueno, y se iba llenando la casa. Y en ese momento Bruno, que es mi hijo, el más peque, en su primera reacción, porque era muy temprano todavía a la mañana, era 9 de la mañana, una cosa así, su primera reacción al principio cuando lo vi que se levanta de dormir, fue el llanto, así como ese llanto contenido, que no tenía un llanto demasiado explosivo, y en un momento nosotros tratábamos de tapar, bueno, lo típico que hace uno cuando va entrando agua, sacar esas cuestiones, y en un momento lo pierdo de vista y cuando lo busco se había acostado a dormir y estaba nuevamente durmiendo, pero durmiendo profundo y durmió prácticamente todo el evento, él la pasó durmiendo. Se acostó en su cama con sus muñecos y a dormir. Cuestión que, bueno, por un lado fue una tranquilidad porque dijimos, bueno, no está expuesto a nada de lo que estamos haciendo en este momento por ahí al temor que teníamos nosotros y demás, pero bueno, después nosotros lo analizábamos como esto, ¿no? Que una cuestión recontra defensiva, porque en realidad ya había pasado toda la noche, todo, y en el medio de todo el lío él durmió horas y horas. Claro, mira, interesante. Bueno, bienvenida, que había gente que se incorporó, Ivana, una de ellas, que lo, ¿no? Una institución muy querida. Podríamos pensar que el dormir es un refugio, por supuesto, pero es un refugio al servicio del show. Uno tiene que, bueno, tratar de ir viendo la cantidad de horas por obvias razones, ¿no? Como mamá, como papá, uno puede ver si no es un exceso ese dormir. Pero ese dormir es probablemente que es una cuestión de protección, de alguna manera. Y hasta podemos pensar que si no es una respuesta fisiológica al estrés a la pregunta de Analía, que como los niños, así como se les perturba el sueño, ¿no? Y no descansa, también el dormir todo el día también es una cuestión de protección, pero ojo que también puede haber una cuestión de desconexión, no sé si está claro, ¿no? Que hay que despertarlo para comer, hay que despertarlo para ir al baño, entonces hay que tener cuidado esta cuestión de los excesos, ¿no? Pero seguro que tu hijo, me animé a decir que se sentía seguro por ustedes, porque muchas veces cuando el adulto está muy angustiado, y que es lógico que esté angustiado, es lógico que esté con mucho miedo, a lo mejor el niño no puede descansar porque el adulto no le da un reaseguro. Y no lo juzgo, que quede claro, no estoy juzgando, estoy describiendo una situación. El adulto no es lo suficientemente porque está muy angustiado, porque a lo mejor la mamá está pensando en su mamá más anciana, que está más lejos y que ya pasó, hay como muchas cuestiones, ¿no? Entonces puede ser que el niño también está alerta porque hablando del concepto de hiperalerta que puse en la pantalla, que ahora vamos a volver, es probable que el niño está tan alerta como el adulto. Está claro, está hace un circuito de alerta, ¿no? Eso no quiere decir que vos, Alba, con tu familia estabas tranquila, pero que a lo mejor podían estar operativamente actuando, porque la cuestión es, frente a la situación del impacto y del estímulo brusco inesperado, es qué recursos se ponen en marcha para tomar decisiones, sacamos esto, sacamos lo otro,
secamos, tiramos, ¿no? Porque el miedo puede paralizar, ¿no? Y ahí es donde uno se queda sin recursos. Entonces, fundamentalmente no tanto es la palabra del ser, si es uno resiliente o no, sino cómo puede operar en esos momentos. Y a veces uno necesita la ayuda, ¿no? Obviamente todo el tiempo, la ayuda de un vecino, ¿no? Que está en la misma situación, ¿no? De la comunidad, con lo que eso implica. Pero en especial tiene que ir viendo cómo se juega el hiperalerta con las manifestaciones fisiológicas, ¿no? Obviamente. Bien, bueno, volvemos a la placa, vamos y volvemos. Pero me parece, ¿más quiere hacer un comentario de estas cuestiones? Cuando la gente no quiere hacer el comentario porque está esperando más, por eso no quiere hablar. Pero son años, pero me parece muy bien. Seguimos entonces. Perfecto. Vuelvo a la placa. Acá habíamos quedado en el Si es hiperalerta. posible, yo soy María Teresa y tengo mal internet. Por eso Ah, no me presenté hoy y soy profe de Unisal. Lo ah, que un- me parece muy interesante lo que estás diciendo y agregaría que el adulto funciona como corregulador del niño en esos estados de alerta y que esos son procesos neurofisiológicos, afectivos, sociales y que quizás, por ejemplo, yo he trabajado con niños de la zona de Croacia y niños ah, altamente traumatizados que también duermen. Y un poco me parece que lo que Alba está planteando es que tiene que ver también con la teoría del apego, es que al corregular al niño bien, el niño puede estar por lo menos transitoriamente seguro, por ejemplo, durmiendo. Y también coincido en esta observación que no debe ser muy largo, porque entonces hay algo de la información del mundo que no está entrando en ese ah, niño. Bueno, en eso los estudios de Brazelton también son muy interesantes, con los prematuros, con los chicos de la claro, guerra, etcétera. Pero bueno, quería decir que sobre todo esto, que cuando hay un adulto que corregula, estos episodios que son tan catastróficos y que por ahí, como estás comentando, el niño no entiende y que son, carecen de previsibilidad y uno no sabe qué va a pasar, depende mucho de esta corregulación que haga el adulto, ¿no? Y me parece que con las personas con discapacidad mucho más todavía. Quería claro. agregar eso a esto que estás comentando que me parece sumamente interesante, nada Sí, más. interesante, María Teresa. Bueno, qué fuerte la experiencia ahí en Croacia que estás comentando, que comentaste ahí como presentación. Te agradezco. Uno podría pensar, por eso me interesa la participación, porque la participación ayuda como a abrir un poco, más allá de lo que yo tengo armado, Ujú. y siempre un taller implica eso, la interacción, ¿no? Si no es una clase y el objetivo es un taller, insisto. Es de alguna manera, así como está, como bien dice María Teresa y también lo decía Alba, Alba puso el ejemplo y María Teresa puso la teoría, me pareció interesante la interacción. Así como están los adultos que tienen que, por supuesto, después ahí está Ivana, vamos a recordar Ivana que quiere preguntar. Así como está el adulto que tiene que regular, también está el otro fenómeno, que es la función del niño sobreadaptado. ¿Qué es el niño sobreadaptado frente a la catástrofe? A veces, y esto me da mi experiencia en el campo de la discapacidad adquirida, yo voy mezclando un poco mis campos como psicólogo, psicoanalista, que muchas veces me he encontrado cuando un niño está en una situación de, de una situación de enfermedad familiar, de una secuela, por una situación de ACV, y el padre joven, ¿no? Y necesita asistencia, que por supuesto lo hace la pareja, los enfermeros y todo. El niño está en un escenario donde el adulto necesita apoyo, porque siempre hablamos del niño que necesita apoyo, pero a veces está el adulto que necesita apoyo, o por un accidente. Ese niño, porque es una realidad que no puede sustraerse, y me parece muy bien que no la sustrae, yo hablo del fenómeno del niño padre, de la niña madre. Hay una inversión de roles. Es el niño, es la niña o el adolescente que hace de la función materna, entre comillas, de cuidador. Y de hecho algo tiene que hacer porque es una realidad. Lo que pasa es que hay que ver los excesos de las funciones.
¿no? En mi experiencia de trabajar con adultos con discapacidad adquirida, entonces viene un hijo que acompaña, entonces, papá, curate. Entonces una nenita le decía, bueno, le daba un besito al papá, muy cálido, decía, papá, curate, curate. ¿No? Y entraba a la sesión conmigo. Y después ella ya se iba con la mamá. En ese aspecto de ternura, también hay algo de la sobreexigencia y sobreadaptación. Entonces, es probable que en situaciones de catástrofe y climáticas, como estamos trabajando ahora, es probable que a veces hay niños que se ponen como un lugar de adulto, entre comillas, un pseudo adulto. Vieron que hay toda una tendencia actualmente en las infancias de adultizar a veces, ¿no? De que el niño, yo lo veo mucho en la supervisión, y me dice, bueno, pero él no me habla. Es que no sé si él tiene que hablarte, él tiene que mostrarte a través de lo lúdico, de la expresión, del juego, del cuerpo, de cuestión. No le pidamos a un niño que sea un adulto, ¿no? Esto del apuro a ser grande. Una cosa es un niño con responsabilidad, otra cosa es un niño que deja de jugar, ¿no? Entonces, es probable que en estos fenómenos también puede haber niños que asisten a los adultos. ¿Está claro? Como fenómeno de inversión. Es como la función del reverí. Vos que hablas de María Teresa de los prematuros, es la inversión de reverí, ¿no? Es un niño que hace de papel, ¿no? Y que sostiene de alguna manera, con una sobreexigencia bastante. Eso también tenemos, creo que trabajamos en las infancias, tenemos que dar cuenta que a veces que hay niños que hay una inversión de la función de reverí. Hay una pregunta de Ivana por ahí, Ivana, ¿no? Me parece, la que es la licenciada en ciencias de la comunicación, ¿no? Gracias, Jorge. No, te quería consultar si cuando hablamos de angustia es sinónimo de tristeza. Bien. Muy buena tu pregunta, muy buena. Por eso las placas hay que dejarlas. Cuando uno se pone maníaco y pasa las placas, se pierde todo el material. Por eso las placas hay que dejarlas un poco para que se vaya macerando el conocimiento. No, la angustia y la tristeza son cuestiones separadas. Hay dos tipos de angustia que nosotros vemos desde el punto de vista de la salud mental. La angustia automática y la angustia como señal de alarma. La angustia automática es la que más aparece en los escenarios de las inundaciones o catástrofes. Es la angustia donde esa pura descarga y uno no puede operar, ¿no? Entonces está angustiado, no hace falta que llore, no hace falta que esté triste. Al contrario, la tristeza es más de una ligazón con la subjetividad. Estoy triste. Es un paso un poquito más elaborado. La angustia, esta fisiológica, es una angustia que es más tiende a la descarga y en esa descarga uno es inoperante. Dice, no podía hacer nada. Estaba todo el agua, todo la computadora, y yo no sabía por dónde hacer. No, no podía. A pura descarga. Y Perfecto. después está, en otro momento, perdón, que es la angustia como señal de alarma, que es la angustia que ya se empieza a organizar. Bueno, ya me empecé a organizar, vino mi hijo mayor, vino el vecino y me dijo, bueno, ¿qué hacemos primero? Desenchufamos todo por el tema de la electricidad, pero yo hasta eso no me di cuenta que podía explotar la casa. ¿Está claro? Eso sería. Cuando aparece la tristeza hay un sujeto que representa la tristeza. Entonces, ya la tristeza implica estados, evidentemente, que no implica depresión, la tristeza, sino que la tristeza implica un sentir frente al impacto. ¿Sí? Perfecto, gracias, Jorge. Muy Bien. claro. La irritabilidad, que acá está en la placa, estaría dado con los sentimientos de furia y de impotencia y frustración, ¿no? Es lo que te genera frustración. Siempre a un hecho catastrófico, la irritabilidad es lo esperado, ¿no? De alguna manera. Quizás en eso, veo como la pucha, tengo que empezar todo en el nuevo. Bueno, yo he visto seguimientos y cuestiones, ustedes más cerca, yo de otro lugar, pero todo el tiempo estaba la cuestión de la irritabilidad, que ahora vamos a hablar del tema de los duelos, que no es una cosa menor, pero en especial la irritabilidad como el sentimiento de una gran frustración, ¿no? Obviamente, y, y realmente como de la furia que esto implica. Bueno, dificultad de dormir y concentración ya habíamos dicho. Concentración es muy importante porque para reordenar un caos tenés que estar ordenado vos. Si estás con angustia automática no puedes ordenar nada. Ahí se necesita por eso la terceridad que ayude. A lo mejor otra persona también pasó lo mismo en la otra casa.
que está también inundada, pero a lo mejor esa persona puede ordenar más que el otro. Entonces siempre está la cuestión de, nosotros siempre decimos, la cuestión de cómo se puede pedir ayuda con todo lo que eso implica. Bien, seguimos. El duelo. El duelo no es una cosa menor y nosotros hablamos de dos duelos. Un duelo por los objetos y un duelo emocional. En realidad son duelos al fin, pero son diferentes tipos de duelos, pero que tienen una misma significación. Y ahí nos vamos a metiendo a las infancias. Vamos a ir metiendo a las infancias como también para los adultos. El duelo por los objetos no es una cosa menor, porque los niños viven muy vinculados a los objetos lúdicos, ¿no? Más allá que vivimos en un mundo de pantallas, los niños también y las niñas, o por ejemplo yo como psicoanalista de niños, insisto mucho en los objetos lúdicos. Lo que otros autores hablan de los objetos transicionales entre el mundo, ¿no? Ese osito de peluche todo sucio, todo reventado, pero que el niño no se lo quiere desprender, o las muñequitas, o los objetos, ¿no? Entonces, si bien estamos en un mundo de pantallas, y es una realidad, pero también desde muchos lugares se estimula el objeto a crear, trabajando con niños. Cada vez más yo insisto que nosotros, los profesionales de la salud mental, y la educación y de la comunicación, tenemos que ayudar a crear objetos lúdicos. Crear objetos lúdicos es como todo viene dado, apretás un botón y todo viene dado. Tenemos que insistir en las infancias creativas, crear objetos lúdicos, con lo más sencillo que puede haber, ¿no? Yo no soy muy creativo, pero sí me doy manias, ¿no? En el sentido de objetos, no sé, dos tapitas de yogur con piedritas adentro y pintarlas y armar maracas, ruidos sonoros, o sea, que sea un objeto lúdico sonoro. La sonoridad en las infancias es muy importante, lo rítmico. Les puedo asegurar que los niños, las niñas, cuando uno les ofrece los espacios terapéuticos, institucionales, crear el objeto, el niño de alguna manera, podríamos pensar que es lo que nosotros psicólogos decimos, puede divinizar el objeto. Yo, por ejemplo, en mi consultorio, yo no tengo la computadora, no la tengo. Y el celular lo saco también. Me dice, ¿tenés computadora? No. ¿Cómo no tenés? No tengo ahora, porque ahora estoy con vos. O sea, el vínculo, ¿no? Entonces me dicen, no, porque hay una... Entonces me empiezan como a manipular, en el buen sentido de la palabra. Bueno, pero hay una música que yo te quiero mostrar, cántamela, a ver. Y ahí empezamos con el juego, con las dificultades, ¿no? Después vamos viendo en la discapacidad cómo juega, pero que también traen estas cuestiones expresivas, como dice una palabra clave. Entonces, volviendo. Los objetos en las infancias ocupan un lugar muy importante porque tiene que ver con objetos acompañantes, como prolongación del yo. Entonces, ¿qué pasa en una catástrofe, una inundación, donde ese objeto se pierde? ¿Se pierde o hay que recuperarlo? Entonces, muchas veces en las familias, en el asesoramiento, dije, bueno, ¿qué se recuperó de los juguetes? Porque lógico, están los electrodomésticos, la ropa y también los objetos de los niños. También. Es algo del sentido común, pero a veces hay familias que por impactar me dicen, no, tiramos todos los juguetes al demonio, ¿no? Entonces hay que ver qué se está tirando cuando se está tirando esos objetos. ¿Está claro? Y por supuesto el duelo emocional, evidentemente, de lo perdido, ¿no? Esto implica mucho. Los niños, las niñas, cada vez que hay mudanzas, por ejemplo, ahora salgo de la inundación, pero hablo de los movimientos, eh, muchas veces uno puede decir, bueno, ahora tiene una pieza más grande, ya no comparte con el hermano, bueno, tiene toda una cuestión espacial interesante, pero a lo mejor la familia en la mudanza le regaló un montón de cuestiones y ahí hay que hacerlo participar al niño, a la niña de ese duelo. De alguna manera, porque los objetos nos representan la historia y la biografía, ¿no? Entonces, en una inundación, ese objeto también puede estar dañado, y no es cuestión de sustituir, porque es ese objeto con ese olor, con toda esa vivencia sensorial, el objeto es la sensorialidad, es el ritmo, es otro, es ese.
Es como al adulto le puede pasar con una ropa. Yo quiero esta camisa recuperar, no la otra. Esta porque esta me acompañó la vida. La vida no porque uno va cambiando el cuerpo, pero es una metáfora, por así decirlo. Bien, bien. En función de esto podríamos pensar que en el estrés postraumático, que está vinculado, nosotros hablamos del estrés fisiológico, ¿no? Que lo decía la doctora Silvia Ventolina. Acá voy a agregar el concepto de estrés postraumático, que el estrés postraumático, que nosotros sabemos que tiene que ver como efecto de un trauma por la cantidad de situaciones insoportables para el shock, el estrés postraumático implica recuerdos intrusivos del momento, en este caso de la inundación que estamos haciendo foco, ¿no? Los recuerdos intrusivos. ¿Qué quiere decir recuerdos intrusivos? Que la cabeza te irrumpe esas imágenes, ¿no? Recuerdos, imágenes, puede ser olor, el olor del agua, ¿no? El viento, recuerdos. Sí, recuerdos vinculados a la sensualidad. El recuerdo no solamente es una imagen, puede ser un olor, insisto, puede ser un viento y un poquito de viento y ya uno tiene temor, de alguna manera, del momento de la inundación. El recuerdo es atemporal. Esto se elabora a través del tiempo. Ya pasó, volvimos con todo lo que implica, ahora vamos a ir viendo qué es volver, pero el impacto que implica ese recuerdo intrusivo. Pero hay algo que yo quiero marcar en el tema del duelo, que es una cuestión que yo quiero que lo trabajemos también en este marco del taller, que siempre uno se hace hincapié en lo que pasó, lo que perdimos, lo que tenemos que recuperar. Pero hay algo en el psiquismo de las familias, de las personas, que es lo que pudo haber pasado, que no pasó. Me parece que este es un tema también que nos juega de una mala pasada en la cabeza y eso es importante, cómo acompañar a las personas damnificadas. Aquello que pasó, pero lo que pudo haber pasado. Y si esto lo podemos poner en situaciones de hechos de violencia, que era muy habitual, lamentablemente que dice, me robaron, pero me podrían haber matado. Esa cuestión está todo el tiempo en la cabeza, no tanto que me robaron el celular, qué bronca, qué furia, sino lo que me puede haber pasado. Si esto lo llevamos a la cuestión de los postraumáticos hay que trabajar no solamente lo que pasó, sino la fantasía. ¿Está claro? Que a lo mejor eso está silenciado, pero dice, yo ya retomé y sin embargo estoy angustiado. Y muchas veces la angustia tiene que ver con que no se pudo poner en palabras aquello que pudo haber pasado. ¿Qué les hace pensar estos dos disparadores, lo que pasó y lo que pudo haber pasado? Saco la placa y volvemos al grupo. Y ahí vemos opiniones, bueno, intercambios. ¿Me escuchan? Sergio quiere hablar, dale. Sí, no, pensaba la famosa frase de la saqué barata, ¿no? Cuando hay un evento así eh, traumático donde pudo haber pasado algo mucho peor, ¿no? Y otra cosa que me generaba, me acordaba esta linda película de los que somos grandes, la hemos visto, pero La vida es bella, ¿no? Ah, Donde hay un papá que trata de simular una realidad en un campo de concentración, no vamos a spoilearla, pero lo importante es esto de poder pensar si a veces esta actitud de los adultos de minimizar la realidad, minimizar los hechos, también no es una forma de autoengaño, ¿no? Como a nuestro niño interior, digamos, para no tomar dimensión de la pérdida de control, justamente que podemos tener en una situación de esas características. Uno escuchaba a mucha gente que en la inundación lo que decía era no sabía hasta dónde iba a llegar, ¿no? Digamos, uno se subía en un segundo piso, pero y cuando había rejas, la fantasía de ahogamiento era espantosa, porque mucha gente, uno escuchó que se subían al segundo piso y se daban cuenta que tenían rejas y que si seguía el agua subiendo no iban a poder salir a ningún lado, entonces era una situación de mucha angustia. Pero digo esto del engañar,
que a veces se usa desde el sentido común para que los chicos no se asusten, ¿no? ¿Hasta dónde es una buena estrategia o por ahí se puede recurrir a otro? Es interesante lo que vos planteás, Sergio, y bueno, y esa película la recomiendo porque es muy interesante de verla, La vida es bella. Es el que vos hablás del engañar, y yo podría, nosotros los psicólogos tenemos esa cuestión de poder viendo de qué marco lo decimos, ¿no? Como la cuestión de la cuestión más teórica, pero para ver el contenido. La diferencia entre engañar o mentir o desmentir. ¿Qué es la desmentida? Y que me parece que en situaciones de catástrofe, barra inundación, también hay un fenómeno necesario que es la desmentida. Es una desmentida funcional y una desmentida patológica. Eso yo lo trabajo mucho en mis libros también con el campo de la discapacidad, cuando la familia dice, bueno, pero esta familia está negando la discapacidad. ¿La está negando o hay momentos que la tiene que desmentir? Y vamos a diferenciar qué es desmentida funcional y qué es desmentida patológica. La mentira funcional, desmentir no es negar, insisto, es que una parte del yo sabe y la otra la niega, pero sabe, ¿eh? Sabe. Vos hurgás un poquito, pero es una desmentida funcional porque de alguna manera necesita operar el yo en una forma de proyecto de vida. Si yo todo el tiempo estoy pensando que mi hijo tiene parálisis cerebral, que tiene dificultades de lenguaje, que necesita apoyo, que tiene todo el día de tratamiento, yo tengo una cuestión alienante. Entonces, esas familias que están melancolizadas todo el tiempo con su hijo que tiene 20 años y sigue padeciendo y lo vive con compasión y no lo ayuda a la autonomía. Entonces, lo sobreprotege. Es una desmentida patológica esta. La desmentida patológica, a diferencia de la funcional, la desmentida funcional está al servicio de la pulsión de vida y proyecto de vida. Lo que yo hago es sé lo que tiene, pero yo apuesto al proyecto, al apoyo, a la educación especial, a los tratamientos, a la calidad de vida. La desmentida patológica está al servicio más de que extraño aquello que nunca tuve. Porque mi hija tendría que tener ahora 18 años, está en la universidad y está en una educación especial. Entonces, desmiento y no ayudo al proyecto. ¿Está claro? Entonces, lo que yo quiero decir es que frente a una situación disruptiva o un diagnóstico de discapacidad, es necesaria una desmentida, pero funcional, al servicio del yo. ¿Está claro? Esa desmentida implica de alguna manera seguir haciendo proyectos sabiendo que necesita mucha cuestión y quizás no va a ser ese hijo que yo quiero, pero es el hijo que puede. Sería del hijo imaginario al hijo real, que ninguna familia está preparada si no se va a preparar. Las de mentiras, siempre las de mentiras. En una situación de catástrofe, la mentira funcional es importante, porque preserva el yo. El tema, al decir de Sergio, cuando la familia miente, ¿no? O niega, ¿no? Entonces es una desmentida patológica. Acá no pasó nada, bueno, ya está, siempre hubo inundaciones, no, no, acá pasó, perdimos un montón de cuestiones, ¿no? Pasaron cosas concretas, ¿qué es lo que pasó de alguna manera, ¿no? No pudimos ir al colegio, nuestro negocio no funciona, tenemos que recrear otra cuestión, entonces todo el tiempo es una desmentida, porque la desmentida patológica borra la realidad. Entonces, cuando trabajamos en discapacidad, puntualmente, tenemos que estar atentos cómo opera la desmentida funcional y la desmentida patológica, ¿no? Porque muchas veces uno dice, pero estos papás niegan, no niegan, de alguna manera intenta transitar para no estar pendiente todo el tiempo del déficit. Es como que trabajar en discapacidad implica trabajar la capacidad. Si la familia ve todo el tiempo a la discapacidad, el déficit, no apunta a la vida, al proyecto de vida. Entonces tiene que apuntar a la capacidad, o sea, esa desmentida funcional. ¿Me siguen? En cambio, la otra es obturante. Y en las inundaciones y en las catástrofes puedo operar mucho en la desmentida patología. Por eso es interesante lo que plantea Sergio, que son recursos que a la larga son un boomerang, ¿no? Porque esto que no pasó nada, y después vemos que las personas después de una catástrofe como una inundación se enfermó, no lo soportó, lo enfermó. Y
que hay una somatización muy fuerte porque negó tanto que el cuerpo se lo cobró, como se dice, el cuerpo expresó. ¿Está claro? Entonces es muy importante ir viendo. No es un Jorge, tema de eh, equilibrio. Sí, sí, Alba, dale. no, quería por ahí a ver cómo lo podemos pensar, pero en el caso puntual de Bahía, además, pensaba yo en esto que vos planteás de lo postraumático y ahora de lo que hablás de lo funcional y lo patológico, ¿no? Nosotros ya veníamos saliendo de una fuerte situación que fue el tornado, este temporal tan grande que hubo en diciembre del 23. Y en ese punto, que fue tremendo porque fue arrasador, 16 personas fallecieron, un montón de personas quedaron con heridas severas, bueno, y ni hablar la ciudad. Pero luego de eso se dio como un silencio, no sé si ustedes lo percibieron de la misma manera, pero como esto que vos decís, acá no ha pasado nada. Se empezó a reconstruir de nuevo y era como que hay un montón de cuestiones de pronto, bueno, no pasaron, no ocurrieron, no volvemos a hablar de esto. Con la inundación pareciera que eso no está pasando, tal vez porque la reconstrucción está siendo como mucho más lenta, tal vez el daño fue mayor, hay como otras cuestiones que aparecen, ¿no? Y además ahora se le suma algo que también que es parte de la realidad, pero bueno, que también hay que ver cómo se puede ir procesando, que tiene que ver con las alertas continuas. Más o menos cada 10 días aparece, como, y 10 días digo mucho, un aviso de alerta amarilla, alerta de esto, alerta de aquello. Entonces, realmente, a mí en este punto me hace acordar un poco el momento de la pandemia, que uno sabía que había entrado en el aislamiento y parecía que eran de nunca acabar. Estábamos en una incertidumbre constante todo el tiempo. Y ahora también, de otra manera, porque uno intenta como en esto de tener ciertas desmentidas y funcionar de acuerdo digamos, a lo cotidiano y demás, vas entrando en funcionamiento y de pronto aparece una alerta y todos empezamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Salimos? ¿No salimos? ¿Damos las clases online? ¿No las damos? Bueno, aparece todo el tiempo esto que uno, por un lado, lo racionaliza y dice, es necesario, obviamente, te tienen que avisar si hay la posibilidad de que pase algo, pero a la vez cómo va impactando fuertemente en la posibilidad de restablecer cierta necesidad de control o de poder pensarse en lo cotidiano sin estar todo el tiempo sobresaltándose, ¿no? Es muy interesante lo que traes porque vos estás trayendo lo contextual, obviamente, y que a veces acá también en Buenos Aires pasa que cuando empiezan con las alertas, ¿no? No saquen el coche, en esto, lo otro, cuidado, alerta amarilla, amarilla, ¿no? Todo el tiempo. Que en realidad, bueno, son también políticas públicas y necesarias, pero que a lo mejor aparece como una cuestión. Se van a dar como dos respuestas que, no se, que hay que ver en cada grupo familiar y en cada psiquismo, digamos, y cada institución. Aquella que dice hiperalerta, entonces no vamos al colegio, no vamos a trabajar, no vamos, no vamos. Aparte los chicos también empiezan a decir, no vamos al colegio. Y ellos se asustan, no van. Y está la cuestión, yo no escucho más las alertas y también es irse al otro extremo de la desmentida, ¿no? O sea, bueno, ya está, esto lo hacen porque se están cubriendo y uno empieza como no confiar en la voz que nos tienen que cuidar. Es todo un tema complicado, porque como en estos desastres naturales está lo natural, lo climático, pero también hay que ver si hay otras responsabilidades, que yo no me voy a meter porque soy psicólogo nada más y desconozco, pero uno puede, a veces hay inferencias de si no hubo eh, obras, etcétera, etcétera. Entonces, cuando aparece la voz, obviamente el que nos tiene que cuidar, no hay confianza de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr esta cuestión de la integración, porque también hay que escuchar de lo que se dice, pero puede generar una situación de hiperalerta más complicado. Y lo importante ahí, en lo que vos decís, Alba, y traes, es qué reacción tiene la comunidad, la escuela, ya no todo el grupo, la escuela, o sea, cómo la escuela, hablando de niños, que tiene que como ayudar y viendo qué hacer como esta cuestión de alguna manera. Eso va a depender mucho de las cabezas de quien dirige una institución, para ir viendo también, más allá de formal, de cuestiones de protocolo, cómo es, ¿no? Porque realmente uno, en realidad, a mí me pasa también, salvando las diferencias, que a veces hay niños que toman decisiones actualmente, que no van, ¿no?
Entonces le digo, mira, escuela hay siempre, siempre está la escuela. La escuela está, vos la das por cerrada, pero la escuela está, salvo en una situación compleja, ¿no? Entonces puede ser que sea, pero esto también implica un desgaste muy fuerte, ¿no? La situación con lo que esto implica. Bien, vos hablaste de pandemia, que yo tengo algo también para trabajar con la articulación. Habíamos quedado, acá me parece, ¿no? Sí, acá habíamos quedado, seguimos. Esto ya lo vimos, Jorge, antes de sí. seguir, se me ocurría también y pensaba cómo el impacto de estas cuestiones climáticas ha, ha traído o actualizado eh, las cuestiones traumáticas que fueron en relación con los diagnósticos en las familias con personas con discapacidad, ¿no? Yo en la institución lo que vi la mayoría, ¿no? de las personas que pasaron por las inundaciones, acá en Punta Alta no fue tan impactante como en Bahía. Hay algunos sectores que estuvieron bastante complicados, pero sí a la institución donde trabajo llegan muchos concurrentes de Bahía Blanca y de la zona. Entonces, una de las cosas que vi fue como esta cuestión de la negación, ¿no? O sea, bueno, y bueno, ya está, ya pasó, hay que seguir y, digamos, eh, ¿qué vamos a hacer? No va a venir más al centro de día, ¿qué va a hacer? Si hay una alerta amarilla no me avisen, él va a venir igual y, digamos, como esta cuestión hasta en algún punto de la irritabilidad. ¿Qué más nos puede pasar, no? O sea, eh, enojarse si uno propone alguna cuestión para cuidarse, para tener algún reaseguro o lo que fuere, ¿no? Interesante lo que nos planteas, Analía. Claro que sí, que aparece todo un replanteo, ¿no? Siempre después de una catástrofe, de una situación que vacía al escenario, en la casa, los vínculos, hay toda una revisión de ir viendo con todo lo que eso implica. Bien, en función de esto también, lo que yo quiero dar que si bien hablamos de lo traumático, de lo que arrasa, de lo que es inesperado, también es importante para bucear realmente bien las secuelas, diríamos, después, no en el momento de la catástrofe, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, hasta el año, no importa cuánto, lo que se llamaría el escenario previo a la inundación, el escenario previo a la catástrofe, que muy pocas veces se habla. Esto es a partir de lo que pasó y que es real. Sin embargo, nosotros tenemos que ir viendo cómo estábamos, qué estamos transitando antes de la inundación. Es como hablando de diagnóstico, como me das el pie a la analía. Bueno, lo que pasa es que nosotros cuando recibimos el diagnóstico, nuestra vida fue antes y después. Cuando tuvimos el diagnóstico de nuestro hijo, meningocele, parálisis cerebral, antes y después. Sin embargo, y esto lo tomo porque es un modelo de pensar la salud mental y los hechos psicosociales, los escenarios previos. ¿Cómo estaba yo? ¿Cómo estaba la pareja? ¿Cómo estaba la comunidad antes de esta situación? Desde un diagnóstico a una serie de inundación. El modelo es el mismo. Entonces, ¿cómo estábamos? Vamos a poner todos los ítems y los vamos a ir trabajando, que puede haber muchos más. ¿Alguien estaba transitando una enfermedad antes de la inundación? Una situación puntual, una enfermedad de compromiso somático, una enfermedad grave, una enfermedad terminal, una enfermedad con quimio, con todo lo que eso implica. Estaba transitando un duelo, un familiar querido, un duelo por el trabajo, porque hay distintos tipos de duelo. Me estaba jubilando, me agarra la inundación, etcétera, etcétera. Tenía dificultades concretas en el colegio o en el trabajo, pero muy fuertes y irrumpe esto. Y por supuesto siempre hablamos de la pulsión de vida. Tendrían que a mí me interesa dormir y comer, pero aparte de eso es importante tener en cuenta que las cuestiones de la pulsión de la autoconservación son claves. ¿Por qué digo todo esto? ¿En qué escenario se encontraba el grupo familiar antes de la catástrofe, de la inundación o de cualquier otro episodio que es traumático?
y este modelo lo podemos utilizar. Sería como las escenas premórbidas. Mórbido viene de enfermedad pretraumático. Lo pretraumático. Siempre es importante investigar lo pretraumático, porque trabajando en discapacidad siempre nos hacen hincapié a la familia, bueno, a partir nuestra vida cambió, y seguro que cambió, pero sin embargo, es importante ver con qué situación estaban para poder, porque si la familia estaba transitando una situación de dolor, una situación de enfermedad, la libido, o sea, el recurso liminal, era menos disponible para ahora esta situación que les espera, ¿no? A transitar. Entonces, es muy importante ir viendo los escenarios previos, que sería, insisto, los escenarios y los contextos donde las personas se encontraban antes de una situación que implica mucha demanda y mucha exigencia. Y lo que yo quiero hacer hincapié ahora es lo traumático de la inundación. Y vamos a ver dos cuestiones. Que la inundación actualiza el desamparo de la pandemia, que si bien es paradójica, es paradojal, ¿no? Porque la pandemia lo que nos obligó al encierro obligatorio sanitario. Y las inundaciones a veces nos tiene que sacar del lugar para recuperar ese lugar, pero a lo mejor uno no puede irse por muchos motivos y no quiere irse, porque está hasta las cuestiones sociales, ¿no? Yo he visto familias, ¿no? Que comentaban que si nos vamos tienen miedo que haya saqueos, ¿no? Entonces, entre las familias se agrupaban para preservar los objetos, con todo lo que eso implica. Pero uno podría pensar que de alguna manera, cuando yo digo que actualiza el desamparo de la pandemia, reactualiza lo traumático de una situación que nadie estaba preparado. Si hay algo que nadie sabía, era de la pandemia, que era el encierro, las exigencias de, de estar, insisto, encerrados, pero el tema bueno, de toda la incertidumbre que implicó toda esa cuestión. En el campo de la discapacidad, ustedes saben que las personas con discapacidad fueron las que más salieron más tarde, ¿no? Por la vacunación, por la apertura de las escuelas, se fue todo un tema no menor, ¿no? Por eso yo en pandemia empecé a dar muchas vivos, conferencias, algunas están en YouTube, pueden buscar Jorge Cantis y van a encontrar. Yo no tengo YouTube personal, pero sí que las pueden rastrear. O por institución, a Sapia, donde yo pertenezco también. Y ahí era muy impactante porque de eso no estaba visibilizado, ¿no? Obviamente colectivos que también necesitan mucha asistencia. Entonces, cuando yo digo que la inundación actualiza la pandemia, es porque actualiza una situación donde uno estaba realmente en una situación de incertidumbre, otra vez de perplejidad, pero yo agregaría algo que justamente tiene que ver con un libro que publiqué hace muy poquito, que es el tema de los aportes de la discapacidad entre la pandemia y la traspandemia, y cómo lo puedo ligar con las inundaciones y con toda esta cuestión. La traspandemia no es un término mío, es un término que viene de la OMS, y me gusta hablar de traspandemia y no de la pospandemia. La diferencia entre pospandemia y traspandemia, que la traspandemia son los territorios y lo que ha detonado a partir de la llegada del virus y toda la cuestión. La transpandemia es más complejo, insisto, que la pospandemia, y podríamos pensar que es la posibilidad de reflexionar qué huella ha quedado, de alguna manera, de los que trabajamos en el campo de las familias, de las personas, en relación con lo que migró. La pandemia o la transpandemia, hay dos temas. Algo que migró y vino para quedarse, y no hay vuelta atrás. O sea, uno recuperó presencialidad, recuperamos, fuimos a la escuela, que esto y lo otro. Pero cuando Alba dice por ahí, coño, bueno, a lo mejor hacemos talleres por la inundación, ahí es un modelo de la pandemia, porque los talleres en las escuelas se inauguró en pandemia, fuertemente, ¿no? Hasta nadie sabe usar un Zoom, lo aprendimos todos, o el Google Meet, lo que queramos llamar. Entonces, de alguna manera, en esa situación, algo migró y se vino para quedar. Nosotros tenemos que ver, después de la inundación, qué es lo que vino para quedarse. Si hay algo que vino para quedarse.
¿qué es lo que migra? Desde la OMS, Organización Mundial de la Salud, se dice que en la traspandemia hay algo que quedó en todas las familias, que es el agotamiento. La familia quedó agotada y quedamos agotados en muchas cuestiones. Por eso la búsqueda de proyectos y cuestiones entre los profesionales y ante todo la capacidad de disfrutar de la vida, del tiempo libre, es todo un tema. Yo planteo que en la traspandemia, y podemos ver con la inundación también, si hay personas que quedaron con el efecto de lo traumático, ¿qué quiere decir vivir en pandemia permanente? ¿Qué quiere decir vivir en pandemia? Que a pesar que la familia salió al mundo, porque los chicos vuelven a la escuela, el adulto vuelve a su trabajo, hay trabajos virtuales, pero hay trabajos presenciales o combinados, depende de la actividad que uno hace. Yo como psicoterapeuta poder hacer mucho trabajo virtual, sin embargo, insisto en el trabajo presencial. En cuestiones puntuales, por supuesto que sí, pero si no, la cuestión de no perder. Pero lo que yo quiero decir con esto, que en esto del agotamiento físico o psicofísico de las personas, en la traspandemia lo que migró es que hay ciertas personas o ciertos grupos familiares que no salieron de la pandemia. Hacen lo obligatoriamente presencial, y en mi experiencia también de supervisión de instituciones de centro de día, me dijeron, algunos no volvieron, Jorge, no volvieron y no quieren, o vuelven de una manera muy particular. ¿Qué quiere decir vuelven? Bueno, son jóvenes con discapacidad, con ciertos déficits cognitivos, afectivos, de la organización psíquica. Entonces, antes venían doble jornada, ahora quieren venir 4 horas. Y cualquier movimiento, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo las supervisiones, capacitaciones, bueno, que todavía es una población que necesita más tiempo para volver. Pero si Jorge ya terminó todo, no terminó. Hay familias que viven en pandemia. Haciendo, por ejemplo, eh, bueno, psicoterapia, orientación de personas con discapacidad, había jóvenes que yo lo veía muy retraído, que volvieron al centro de día, a la psicoterapia, muy poca virtualidad, como insisto, y yo lo había retraído. Entonces cito a la familia, yo hago mucho trabajo familiar, y pregunto cómo está. Y bueno, Jorge, sí, fue muy duro todo lo que vimos. Ya la pandemia ya terminó y no terminó, porque ahora está el invierno, la amenaza otra vez del contagio, las gripes son bravas, sabemos muy bien qué es lo que pasa, vacunarse, no vacunarse, yo soy de la idea que hay que vacunarse. Lo digo sin ningún problema, no, no porque soy grande, sino porque estoy alrededor. Cuando yo me vacuno, me cuido, pero cuido al otro también. No me cuido yo, cuido al otro. ¿No? Ese es el tema. ¿No? Por supuesto, después hay que ver, averiguar con cada médico qué pasa con esto de la vacunación. Pero más allá de esto, lo importante, sirviendo esto de vivir en pandemia permanente, es que los grupos familiares, y este joven que yo lo había retraído, que antes de la pandemia había mucha vitalidad, me dice, recuperaron todos los... Y no, hay cosas que ya no hacemos. Antes nosotros volvíamos al centro de día, salvo que los días que no teníamos terapia íbamos a pasear por el barrio, vivíamos en un lugar donde todos lo conocen. Eso ya lo dejamos de hacer, porque yo ya quedé muy cansado. Fue muy esfuerzo. A mí se murió la mamá, entonces me contaba este señor los duelos transitando de la pandemia tras pandemia. Entonces, lo que hay que investigar, también como efecto de lo traumático, cuando uno vuelve después de un traumatismo, ¿a qué volvió? Volvió al obligatorio, a lo que hay que volver. Y muchas veces hay poco espacio para volver el gran paradigma que es el disfrute del tiempo libre. El paradigma del disfrute o del tiempo libre, la recreación, que no es disfrute solamente, el tiempo libre, es un gran tema en la discapacidad y para todos, porque está el paradigma de la inclusión, de la convivencia, del aprendizaje, todo eso está, que sería como lo obligatorio, hay que ir a la escuela, hay que ir a trabajar. Sin embargo, muchas veces en el campo de la discapacidad hay poco espacio para el paradigma de la recreación y el tiempo libre. Hay carreras de, de recreación muy interesantes, ¿no? ¿De qué implica? Que no implica entretener al otro, sino encontrar proyectos vitales, ir a una plaza, bueno, un montón de cuestiones. El encuentro con los primos, pero el encuentro, me dice, yo ya estoy cansado de los cumpleaños, de que antes los cumpleaños por Zoom
Alguno después se hartó, pero era necesario. Pero después eso se cambió ¿a dónde? ¿Encontramos? ¿Volvemos o no? Entonces, de alguna manera, lo que hay que investigar después de una situación traumática, desde la pandemia y inundación, que será el foco de este encuentro, es ver si las familias volvieron a lo que antes hacían, ¿no? O eso fue como un beneficio secundario. El beneficio secundario es, sufrí mucho, pero ahora aprovecho y no lo hago más. No sé si es claro. Entonces, lo que uno tiene que ir viendo es, sería como la metáfora, vivir en una inundación permanente, en un catástrofe permanente. Entonces yo hago la cuestión automática de lo que hay que hacer, pero no tengo capacidad para disfrutar de la vida, para recrearme, para toda esta cuestión. Si hay algo importante cuando trabajamos en el campo de la discapacidad es preguntar y trabajar en las escuelas e instituciones qué pasó el fin de semana o un feriado. Para muchas familias es un gran problema un feriado, porque más allá de las 8 horas, es cómo entretengo a un niño con dificultades de lenguaje, con la dificultad de jugar. Entonces, el tema de las habilidades sociales es cómo realmente estimular todo ese paradigma, que es un gran tema en el campo de la discapacidad, insisto, el paradigma del tiempo libre, donde el niño o el adolescente ya no es ni un paciente, ni un usuario, como se dice en las instituciones, ni es un estudiante. ¿Está claro? Es un rol, tiene un rol social de la capacidad de estar con el otro. Las habilidades sociales no solamente están del lado de la escuela, de la sociedad, sino hacia el interior de la familia. Hay que ver cada familia cómo puede estimular la vida social. Cuando se habla en estos tiempos de la integración e inclusión, yo siempre digo, ¿es inclusión o es convivencia? Cada vez más se piensa en el campo de la discapacidad en términos de convivencia, no de inclusión solamente. Y en esa convivencia tenemos que rastrear cómo está incluido esa persona en el grupo familiar. Bien, así que detrás pandemia es complejo que vino para quedarse. Yo, en mi formación de tantos años como académico y docente, que me gusta mucho la transmisión, bueno, esto lo podemos hacer por la virtualidad. Pero yo extraño mis formaciones presenciales, ¿no? Cuando iba a Bahía, iba a Punta Alta, uno extraña, no me estoy invitando, que quede claro, porque también tengo un lío de agenda para ir en estos momentos a muchos lados. O sea que la migración nos dejó una transmisión virtual interesante, y eso vino para quedarse, y nos puede enriquecer a muchas cuestiones como este momento y otras cuestiones. Por hay ciertas cuestiones que ya no van a volver. No sé si está claro, difícil que vuelvan. Yo soy docente en la UBA en el posgrado. Los posgrados quedaron todos virtuales. Y tenemos, interesante porque tenemos colegas de distintos lugares que nunca pudieran haber venido acá a Buenos Aires a hacer la formación, el intercambio o del exterior. Pero quiero decir que la traspandemia algo migró. Y lo que tenemos que ir viendo en una inundación, ¿qué es lo que migró? No sé si es claro. ¿Qué es lo que migró y quedó? ¿No? Y eso depende de la plasticidad de cada uno de nosotros para sostener o no la migración. Y es lo migrante, ¿no? Aquello que vino para quedarse y ya no va a volver. La realidad no es la misma, ni mejor ni peor, es distinta. Y eso es todo un tema, porque hay algunos jóvenes o niños que se han formado, ¿qué pasó a aquellos niños que hicieron jardín y primer grado en pantallas por la pandemia? Todo eso. Por eso cuando nosotros trabajamos en salud mental, en educación y en comunicaciones, integramos a Ivana también, es importante investigar y rastrear qué pasó en la pandemia, a pesar que ya pasó. Es como protocolo de las cosas que uno tiene que preguntar y que debe preguntar, entre comillas, perdón por el que debe, suena súper yoico, pero lo que yo sugiero que hay que preguntar es también qué pasó en pandemia, cómo se transitó y qué cuestiones se dejaron y qué no. Esto no es una cosa menor, porque es algo que nos marcó. Es como una inundación, como bien dice Alba. Ustedes venían en Bahía Blanca con cuestiones de catástrofe, con los muertos. Bueno, en la última inundación con las dos niñas que aparecieron después de casi un mes, 2 meses,
¿no? Que fue muy impactante ver las niñas y cómo no aparecían los cuerpitos, o sea que todo el tiempo esto va retornando, es algo que no se puede cerrar. Y en realidad no sé si es necesario que se cierre, si hay que procesarlo, que es diferente, que hay que elaborarlo, y no es una palabra hecha, sino ir viendo qué se hace. Entonces, lo que yo planteo que es importante ver qué hacer con la pandemia y qué nos dejó la pandemia como efecto de tras pandemia. Y ahora sí, vamos a trabajar algunos aspectos de las personas con discapacidad frente a las inundaciones. Así nos da tiempo, está todo fríamente calculado para que terminemos bien a horario, pero con los disparadores. Entonces, una de las cuestiones que podemos pensar, ¿cómo es el registro en las infancias y adolescencias? Yo puse con dificultades cognitivas y lenguaje, porque es muy amplio decir la palabra discapacidad. Entonces, pongo ahí para no poner, eh, no me gusta la palabra retraso, no la comparto. Entonces son dificultades y problemáticas, ¿no? También problemáticas motrices. Uno podríamos pensar cómo registra un niño, una niña, un adolescente, un adulto con discapacidad, de qué discapacidad estamos hablando, por supuesto. El estado de perplejidad y el terror es inevitable. Es inevitable que surja porque, como bien decía por ahí la profesora de, no, María Teresa, me parece que el adulto regula, ¿no? Entonces, de alguna manera seguro que ese adulto debe estar desregulado, preocupado, angustiado. Entonces, porque es del miedo al terror. Una cosa es el miedo y otra cosa es el terror. La diferencia es que muchas veces entra en terror porque aparece una angustia como de catástrofe, ¿no? De la situación muy fuerte. Pero ¿qué pasa? El niño quizás no lo manifiesta de esa manera. Hay que ver cómo manifiesta un niño que no tiene lenguaje. ¿Está claro? Que no puede comunicarlo. Estamos hablando de las discapacidades donde aparece el déficit muy claro. Entonces yo lo que planteo es, de alguna manera, es verbalizar lo sucedido, después de lo sucedido. Porque el impacto hace que uno, bueno, se lleva al niño donde pueda para protegerlo y el adulto, ¿no? Termina de arreglar su casa, todas las cuestiones que implica, todo lo que fue perdiendo. Y después se vuelve y es importante poner en palabras. En mi experiencia, en las familias, sin ánimo de generalizar y sin ánimo de poner algo estigmatizador, a veces el adulto con un niño con discapacidad, un adolescente, no le informa mucho la realidad, ¿no? Porque él no entiende, o él entiende todo pero no expresa. ¿Cómo voy a hablar a alguien que no me devuelve? Nosotros decimos, o yo planteo, el baño de palabras de las imágenes. Hubo imágenes. Ahora el adulto necesita poner en palabras, ese es el baño de palabras. Los lingüistas hablan del baño de palabras, que un niño, en su dificultad del crecimiento madurativo, el adulto tiene que hablarle más que a otro. Porque el niño, a lo mejor, hay niños con discapacidad que son más pasivos, con cierta apatía o con retracción, un niño del espectro autista, podríamos pensar. Entonces, ¿qué le voy a decir? Si él no dice nada, que en pandemia, hablando de pandemia, que fue todo un esfuerzo de un lado y del otro, trabajar con niños, con adultos sin lenguaje. Yo trabajo mucho con personas sin lenguaje, pero sí se comunica. No hay lenguaje, pero hay comunicación, que es diferente. No está la palabra, pero está la comunicación de distintas vías. Habría que poner en palabras, ¿no? Y muchas veces las familias, porque están angustiadas o supuestamente por sobreprotección, ya está, al decir de Sergio, ya está, ya terminó, ¿no? Entonces no ponen en palabras. Y nosotros decimos que después de un hecho traumático, una inundación, pandemia, tras pandemia, hay que hablar, hay que recordar lo que pasó, ¿no? Porque también el adulto lo dice de otro lugar. Por supuesto, el adulto se va a angustiar porque va a encontrarse otra vez con toda esa escena tan fuerte, ¿no? Y seguro que algo de la casa se perdió, algo se acomodó, ¿no? Algunas personas pudieron volver, otras no. Entonces, lo que yo quiero decir con esto, que es importante también, no importa la edad de la persona con discapacidad, poder expresar a través de un dibujo. El dibujo no implica una cuestión simbólica,
porque hay muchos niños que no tienen capacidad simbólica, metafórica, pero pueden descargar. Entonces, lo importante es que en los hechos, en los sucesos traumáticos, desde la pandemia y especialmente la inundación que estamos hablando, cómo poder expresar lúdicamente o con un dibujo, con una expresión, aquello que hay que poner. A veces es muy difícil sentarse a hablar con alguien, no con un niño, o con alguien con dificultades, por lo cual el dibujo, aunque sea un garabato, puede ser como una expresión. Y también preguntarle al niño y a la niña qué es lo que pasó. Y esto hay muchas cuestiones, porque a veces el adulto, frente a lo traumático y frente a un niño o un adolescente con dificultades, no informa para no causarle daño. Tengo miles de ejemplos en relación con el contexto de la pandemia, que podemos verlo por acá también, por este tema, que me acuerdo que un joven del espectro autista, como podríamos decir ahora, ¿no? Con una retracción muy importante, con cuestiones de, con muchas dificultades en sus habilidades sociales, eh, y bueno, en pandemia se hacía lo que podíamos, pero estábamos conectados y acompañados. Pero yo lo veía aún más retraído. Me parecía que era retraído. Pero bueno, era la pantalla, yo también estaba aprendiendo que era trabajar en pantalla, porque la pandemia nos atravesó, como la inundación, nos atraviesa todo, no es a uno, atraviesa todo. Pero yo digo que la metáfora, que estamos en el mismo bar, en el mismo mar, perdón, mar, pero en distintos barcos o barquitos. El barquito significa recurso psíquico. El mar es el mismo, la violencia, ¿no? Lo inesperado, lo traumático. Pero cada uno tiene su propia balsa, su propio recurso, familiar, individual. Yo me acuerdo que este joven del espectro autista, para ubicarlo así en tipo de diagnósticos y de retracción, yo veía cada vez más dificultad, entonces pide una entrevista virtual, porque en ese momento no nos podíamos encontrar. Entonces le pregunto a la familia y el papá por ahí me dice, y bueno, quedé sin trabajo, se acuerda que mi trabajo era viajar, no se puede viajar, los aeropuertos están cerrados, yo estoy desesperado, con trabajo, ¿quién me va a dar trabajo ahora? Bueno, y le digo, siento como ser Pablo, le digo, ¿y Pablo qué sabe? Y no, ¿qué le voy a decir? Pablo vio cómo es, Pablo si él no responde, usted sabe, ¿qué le voy a estar diciendo? No, él no sabe. Como no se puede salir, bueno, pero yo me quedé sin trabajo, estoy muy preocupado. Bueno, le digo, bueno, Pablo está en un ambiente que él sabe que usted está, porque el motivo de la entrevista es porque yo veía que había una retracción diferente y podía pensar el hecho de la pandemia, pero había algo más y usted me lo confirma. Yo nunca le digo a los papás para descalificar lo que tienen que hacer, porque me parece que los papás tienen que encontrar el camino. Uno los ayuda y es en los papás que deciden qué hacer. Si no, uno termina haciendo una psicoterapia consejera y no acuerdo mucho porque era el momento. Sin embargo, le decía, su hijo sabe. La única diferencia es que usted en algún momento va a tener que poner palabras cuando pueda. Dice, lo que usted dice, algo debe haber, porque él todas las mañanas abre la puerta y cierra. Claro, y él me ve, yo estoy con la computadora, pero a veces estoy llorando de espalda porque no encuentro trabajo, pero bueno, como todos estamos encerrados, él cree que yo estoy encerrado. Ahí quedó. Esa entrevista, bueno, algo lo hizo al papá, yo hago un recorte rapidito. Hasta que una entrevista al padre me llama urgente, muy emocionado, me dijo, Jorge, le quiero contar algo que pasó, me pide un turno, todavía virtual porque estamos en pandemia. Me dice, el otro día entró y yo le digo, vení, vení. Y yo le cuento porque sentí la necesidad o porque algo me disparó la entrevista, es un paciente de tiempo que había transferencia de vínculo, y le conté, papá, por este momento está sin trabajar, porque, viste, no se puede viajar, no hay aviones, así que estoy sin trabajo, estoy acá. El papá se pone a llorar y el hijo, con poco lenguaje, le acaricia los ojos, también me emociona cuando lo cuento, y le seca las lágrimas. Eso es lo que hace el joven. El papá lo abraza y termina entre angustiado y emocionado. Y el papá cuando me cuenta me dice, claro, en realidad, como usted bien dice, él sabía, yo solamente se lo tenía que decir, ¿no? Esto de poner en palabras. Y muchas veces, cuando hay niños, cuando hay adolescentes con dificultades en la constitución psíquica, en las cuestiones de esto,
a veces falta una palabra que ligue, ligadora. Pocas palabras, ¿eh? Porque no es cuestión, que también hay que, no quise el otro extremo tóxico, no hay que hacer el dibujito de la inundación, porque si no es algo medio morboso, que quede claro, ¿no? Hay que tener como cuidado, porque uno se puede poner en un lugar medio hasta perverso, por así decirlo, pero sí una ligadura de palabras. El psicoanálisis dice que aquello que está desligado produce efectos catastróficos en el cuerpo, en la psiquis, aquello de lo no hablado. Por eso decimos baño de palabras. Esto es muy habitual en el campo de la discapacidad, ¿no? Más allá de la inundación, más allá de la pandemia, que hay hechos traumáticos de la familia y que dicen una mamá, mire que mi mamá ya murió, él no lo sabe todavía, ¿eh? Ella no lo sabe. Entonces, yo cuando entro ya en las cosas así presenciales, estoy hablando con mamá, nada, al pibe le digo, ¿y cómo está la abuela? Me señala para abajo, que la abuela ya había muerto, pero según la mamá todavía no se lo habían dicho. Y está claro. Entonces, estas cuestiones me parece que de alguna manera tenemos que estar como muy pendientes cómo se transmite la realidad en niños, en adolescentes y en jóvenes con dificultad en el procesamiento simbólico, en el lenguaje, ¿no? Como que la realidad queda, pero él es testigo de esa realidad, como supuestamente no entiende, pero entiende, quizás no tiene las herramientas, no tiene los recursos. Por eso hablamos de expresar lo acontecido, expresar de lo que pasó, de alguna manera. Muchas veces yo en el proceso actual de la psicoterapia y de las orientaciones sigo trabajando lo que empezó con pandemia. Eh, Hay muchos jóvenes que a mí me ha pasado, por lo menos acá en Buenos Aires, donde yo ejerzo mi profesión, que jóvenes que antes viajaban en colectivo, después de la pandemia no volvieron más a viajar en colectivo, vienen solos, mejor dicho, perdón que me expreso mal. Como que algo pasó como regresión, como inseguridad familiar, quieren venir y son familias con mucho esfuerzo, tienen que llevarlos, traerlos, esperarlos, pibes jóvenes de 30 años que desde la pandemia y yo estoy volviendo a ese lugar y algo pasa que a mí también me debe estar costando ahí, cómo destrabar ese núcleo, ¿no? ¿No? Porque hay algo que se perdió y hay que ver cómo se retoma de otra manera, ¿no? Entonces hay como, la pandemia ha dejado muchas cuestiones regresivas y es probable que una catástrofe como una inundación puede dejar algo de lo regresivo también. Bien, ahí faltaba dibujito nada más. Y por último, me parece a ver cómo andamos para cerrar acá. Yo tengo acá doble vía. Sí, acá está. Las estrategias para recuperación física y emocional. Una de las estrategias, no quiere decir que estos sean tips. Yo odio la palabra tips, por eso hablo de recursos, que es diferente, ¿no? Tips es otro lenguaje. Bien, por supuesto, voy a poner todo si ustedes ya lo tienen, si lo quieren. Ahí está. Por supuesto, regresar casa, trabajo y escuela. ¿Se regresó? No se regresó, como pasó en la pandemia. ¿Se regresó del todo o no se regresó? O se regresa, pero cuando hay una alerta de lluvia ya no voy. Entonces no se regresó, ¿no? Porque a cualquier, está nublado, ya no voy, por miedo a la lluvia. Entonces, este es el tema. Y recuperar la cotidianeidad de aquello que nos organizaba, porque la cotidianeidad no es ritual. La cotidianidad nos da un orden, una cuestión que organiza el yo, que organiza el tiempo, que organiza el espacio. Por supuesto, cómo me voy acomodando a todo lo que tengo que devolver después de una situación catastrófica. Pedir ayuda. Siempre nosotros hablamos de tres tipos de ayudas. La ayuda familiar, la red familiar, la red de amigos, y eso hay que ver. Hay familias muy cerradas que tienen pocos y nada de amigos, y sí, hay familias que los amigos ocupan un lugar muy fuerte, ¿no? Los amigos es la familia que uno elige, como se dice, de algún lugar, y la red profesional. Ahí el abanico es muy amplio, que de alguna manera hay que ver qué es lo que necesita cada cuestión. Crear nuevas rutinas y ritmos, porque a lo mejor la catástrofe nos obliga a encarar otro tipo de ritmo que implica esta cuestión. Por supuesto,
frente a una catástrofe, es muy importante que el grupo familiar y las personas con discapacidad también, recuperen la vitalidad del descanso, dormir y la alimentación, porque es probable que puede quedar una pequeña secuela de alerta, como bien decía Alba, ¿no? Con estas medidas, ¿no? Que va a llover, o la alerta, alerta, alerta. Es probable que esto implica una cuestión de la vitalidad bastante fuerte. Vieron que se habla mucho cada vez más del el retiro de las pantallas, pero el retiro de las pantallas no es para los niños, es para los adultos también. Le digo yo, a alguien que le gusta, que le interesa, porque ha aprendido en esto. No soy un nativo, porque no me van a querer, pero yo disfruto mucho de las redes también, pero que hay un momento que uno tiene que, lo que se habla mucho ahora, que me interesa un término, que es la psicohigiene del dormir. La psicohigiene del dormir es el retiro de los estímulos, no media hora antes, un rato largo antes, ¿no? Para irme a dormir, así cuando uno va a dormir, no sé, a veces uno cierra si está el gas, si está cerrada la puerta de la casa, estas cuestiones de reaseguro. También hay que cerrar el mundo sensorial, ¿no? Bueno, uno puede mirar una película. Lo que pasa es que hay que ver en cada caso qué pasa con esto. Entonces, a veces yo noto que hay un bombardeo sensorial en niños y adultos. A veces en el campo de las infancias y también de la discapacidad aparece esta cuestión de la pantalla. Entonces, cómo ofrece, ¿no? O sea, que no es fácil de alguna manera, porque sabemos que el niño o el adolescente se puede aliviar y calmar, pero que de alguna manera queda potenciado, ¿no? Por eso hay que ver otra vez si está alterado o no esta pulsión, y puede ser que ha quedado como un resto del dormir, del temor, ¿no? Una cosa regresiva de dormir con un adulto, con todo lo que implica, no importa la edad. Y por supuesto que implica aprender de lo vivido, porque de alguna manera cada catástrofe, de alguna manera, aunque todo es terrible, también es importante qué aprendizaje nos da, de alguna manera, como representante. Aunque esto es una frase muy fuerte, porque muchas veces hay personas que cuando han perdido un familiar es muy difícil hablar de esto, de aprender de lo vivido, ¿no? Por eso en pandemia, cuando uno pregunta, si yo pregunto si hubo familiares que fallecieron, porque no es lo mismo aquella familia que falleció alguien en pandemia, que no pudieron despedirse, con toda la catástrofe que eso implica, y aquello que uno transitó y pudo hacer. Bueno, yo acá acá es donde yo agradezco, acá están mis redes, Jorge Gustavo Cantis Instagram, Jorge Cantis Facebook. Bueno, y ahora tenemos unos minutos, saco la placa para hacer el intercambio final, por así decirlo. Así que os escucho. Ah, Ivana, la otra Ivana, porque hay dos Ivana. Ivana Crespillo, sí. No, no, Te escuchamos, agradecerte, Ivana. agradecerte. Puse ahí un aplausito para agradecerte por la clase. Muy, muy linda, gracias. Bueno, en realidad era un taller. Si salió clase, bueno, más fuerte que yo, pero mi objetivo fue un taller. Pero bueno, uno tiene el maestrito adentro, pero era un taller. Bueno, todavía tenemos unos minutos más, así que Alba, que está acá coordinando, y al grupo. Y yo quería agradecerte sobre todo por la claridad, por la calidez de este taller. Y además, si puedo, quisiera agregar algo que por ahí podría contribuir, que es algo que en general en este momento se empieza a trabajar, hace rato que se trabaja, pero como algo muy importante, que es lo que se llama el perfil individual, ¿no? Sobre todo en los niños. Y en el caso mío, bueno, yo trabajo sobre todo con niños del espectro autista, ¿no? Entonces, una de las cosas que veo, que se vio en pandemia y se repite ahora, es la exacerbación de los síntomas sensoriales. Estos chiquitos, por ejemplo, en general un perfil de ellos, que son los que son hiperreactivos al tacto y al oído, o sea, que no se dejan tocar, que les molesta el agua, que de repente no les podemos cortar las uñas o que reaccionan de forma catastrófica a sonidos normales. Uno tiene que pensar la reacción cuando escucharon gente gritar, cuando vino esa cantidad de agua terrible. Es decir, cómo se sabe hoy en día que el procesamiento sensorial es un tema neurobiológico, pero que también
está afectado obviamente por la epigenética y por las primeras experiencias infantiles. Entonces, es muy común y casi todas las consultas que llegan en este momento, de hecho yo estaba tratando de investigar sobre el tema, es cómo se ha exagerado la reacción de estos síntomas sensoriales que a través de la corregulación familiar y de los tratamientos estaban como más disminuidos, que son altamente inhabilitantes. Lo que hoy se sabe es que si yo no puedo escuchar, no puedo tocar, mi aprendizaje del mundo es muy limitado y mi capacidad de interacción y de socialización es muy limitada. Y el otro tema respecto de esto es que estos chicos son muy fijados a rutinas muy estrictas y a lo que se llama la mismidad, ¿no? de la experiencia. Entonces, si yo le cambio bruscamente el contexto, ¿qué pasa? Por ejemplo, vos mencionabas algo que realmente es así, necesito hacer nuevas rutinas. Y yo pensaba en la cantidad de nenes que a veces cuando una calle está bloqueada y los papás los llevan a la escuela, les agarran del brazo porque son tan extremadamente rígidos desde el punto de vista cognitivo que no toleran ir a la escuela de otra forma. Entonces, creo que este concepto, además de todo lo que has dicho con tanta claridad, de perfil individual, es muy importante conocerlo, tanto los educadores como los clínicos, como los papás, para ver cómo poder trabajarlo, porque hay reacciones del sistema nervioso que un poco en otro lenguaje es lo que dijiste, que son, se llaman fight, fly o freeze en inglés, que significa quedarse paralizado, evitar o transformarse en agresivo si la carga sensorial es muy grande, y a veces podrían no ser comprendidas en la escuela y pensar que el chico es agresivo, cuando en realidad tiene un cúmulo de información sensorial que no pudo de alguna manera metabolizar. Y me parece, bueno, quería contribuir con este aspecto, ya que es mi trabajo, a esto tan claro y digamos, tan enriquecedor para todos que has transmitido. Nada más que eso. Gracias, María Teresa, tus aportes dan una riqueza para hacer otro taller clase. Pero para articular brevemente dos cuestiones que traes que está vinculado al estrés postraumático y a todas las escenas de una inundación u otras catástrofes y esta pandemia, es que siempre los traumatismos sociales, sanitarios, va a exacerbar algo de lo que ya estaba. Es decir, que se potencia. Puede ser que se inaugure, pero hablando de esto de las consultas, también muchas veces la pandemia genera mucha irritabilidad, especialmente en el campo de las personas con discapacidad, mucha irritabilidad, ¿no? E incluso a veces con medicalización muy temprana, ¿no? Y a veces la familia dice, pero yo medicar para esto, entonces ahí pueden buscar un espacio así, y a veces es necesario medicar porque la agresividad es riesgosa. Pero lo que vos traes es el concepto muy interesante de la potenciación de los aspectos previos, ¿no? Que por ahí yo lo había mencionado. Y una de las cuestiones es esta, el repertorio sensorial se potencia, porque una inundación tiene mucho de sensorialidad, del ruido, por eso es la huella de aquello que quedó, no en imágenes, yo dije ruidos, sonidos, olores y estas cuestiones. Eso, por ejemplo, yo en mi consultorio tengo alcohol y hay un adolescente que me dice, yo no quiero verlo, yo no quiero verlo, no quiero verlo. Bueno, pero no es obligatorio, es que ese alcohol me hace acordar, entonces encierro y empieza a reputear y está enojado, ¿no? Como el disparador, ¿no? El disparador. Entonces, claro, la sensorialidad y todo el tema. Con respecto a las rutinas, brevemente, que también es otro aporte que vos traes, es verdad que las personas con discapacidad, la rutina es un ritual que es diferente. Una cosa es el ritual, la rutina y otra cosa es el ritual, ¿no? Yo tengo jóvenes que yo estimulo, si viven cerca de donde yo atiendo, por supuesto, que vengan en colectivo. Y a veces pasa que cada por tres Buenos Aires la rompen con todo lo que implica eso, la vereda y toda la historia. Entonces, me acuerdo que el año pasado, con un joven, con dificultades de comunicación, con cierto retraso leve, podemos pensar en nomenclaturas tradicionales, me manda un audio porque no escribe,
Jorge, estoy perdido. Eh, Le digo, bueno, ¿dónde estás? No sé, sacaré foto. Me saca foto rápidamente. Le digo, no estás lejos, pero ¿qué quieres hacer vos? Y le doy a elegir. En discapacidad no se olviden que la importancia no es la autonomía, sino la autodeterminación. La autodeterminación es la capacidad de elegir, de tomar decisiones, que muchas veces en discapacidad la autodeterminación no existe. Todos elegimos por él. Tiene que encajar, tiene que adecuarse. Entonces nosotros decimos que en discapacidad la autodeterminación es clave, como para cualquier sujeto, pero en discapacidad mucho más. Elegir. Pero yo lo pregunto rápidamente. Yo no me asusté, podía haber asustado. Voy corriendo, te voy a buscar, porque me voy a agarrar esta cuestión materna-paterna. Voy corriendo. Ah, y lo que le pregunté rápidamente, ¿le avisaste a alguien más? No, 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 a vos. ¿No? Todo con su dificultad, todo por audio. Entonces le digo, bueno, ¿qué quieres hacer? Sí. Bueno, tómate un taxi. Era muy cerquita. ¿Tenés plata? Yo voy a salir. Yo en mi consultorio da la puerta a la calle. Por supuesto, yo estaba como un padre asustado detrás de la ventana. No, no lo voy a negar. Pero y con la responsabilidad de que si yo le avisaba a la mamá, llamaba a 901 y al SAME. Seguro que era así. Y está bien como acto de amor, ¿no? Viene la sesión, cuando yo veo, él ya paga, un taxi cortito, chiquito, menos de 8 cuadras, ¿no? Eh, Obviamente que ahí tuvo que hablar, él tuvo que decir dónde era digo, te pongo la dirección, grabara por las dudas, porque viene hace tiempo automático. Pero lo más interesante es que yo por cuestión de, él dijo, bueno, contarle a mamá y papá, ¿no? Obviamente lo que pasó a responsabilidad. En la otra sesión me dice que no, no le contó, pero yo por una cuestión de responsabilidad ética le cuento a la mamá, mire, pasó esto. Ay, pero a mí no me avisó, ¿y cómo? La mamá le agarró como una cosa celotípica, le digo, pero lo puedo resolver. Sí, pero qué raro, todavía pasó un año y la madre no puede entender cómo no le avisó a ella y no a mí. ¿No? Es por la transferencia, pero también por la autonomía. Que la mamá le hubiera dicho, quédate ahí que te voy a buscar. Y que es lógico que haya cualquier mamá que quede claro y que no estoy juzgando, que quede claro. Pero algo pasó en esa autonomía y en esa cuestión transferencial. Entonces, lo que quiero decir con esto de las rutinas y que esto que el otro es cómo intervenimos nosotros para fomentar, para estimular autodeterminaciones, decisiones, ¿no? Evidentemente. También uno puede decir que he jugado lo que hice porque fue mucha responsabilidad. Bueno, hay algo de un vínculo, de la historia de trabajo con el joven. Está claro, hay un montón de variables. Así parece como que yo soy un kamikaze y no trabajo como kamikaze, aunque soy medio kamikaze en la vida, pero acá lo que yo trataba es fomentar la autonomía. Entonces, no nos olvidemos que detrás de la autonomía, si no trabajamos la autodeterminación, la capacidad de decisión, acá alguien nos está sacando fotos, sigamos en San Roger. Bien, yo estoy en todas como, verá, yo si de niño, si hubiese sido niño ahora estaría medicado por ADD, seguro, por estar en tantas cosas a la vez. Pero por suerte en mi infancia no se me dedicaba a los niños. Bueno, volviendo, de eso se trata, ¿no? De poder ir trabajando y estas cuestiones. Bueno, Alba, te dejo a vos para hacer el cierre. Bueno. Bueno, gracias a todos y todas por haber estado en este encuentro. La verdad que fue sumamente enriquecedor, Jorge, todo lo que fuimos compartiendo y bueno, y agradecidos por supuesto porque vos fuiste preparando todos estos disparadores y clarificando un montón de cuestiones que nos siguen, nos vienen bien y nos ayudan a seguir pensando todo lo que está sucediendo, lo que vamos pasando cómo generar también con las familias estos espacios de poder también brindar herramientas y espacios para conversación. Creo que en función de lo que venís planteando, y todos nosotros trabajamos por ahí en contextos donde estamos en contacto con familiares y con instituciones, em, lo más importante pareciera estar en esto, ¿no? En cómo generar, en principio, espacios que alojen a las familias para poder
poner palabra en lo que están pasando y luego además si podemos contribuir con algunas herramientas que puedan darles posibilidad de tramitar mejor todo esto, por supuesto, bienvenido. Pero en parte nos quedamos también con eso y es algo, bueno, Sergio Belovich es el director de la carrera de Psicología de la UNISAL, así que es algo que venimos pensando fuertemente, esto de cómo ir abriendo espacios este, para nuestras comunidades, para que de alguna manera se puedan empezar a plantear algunas cuestiones y a trabajar algunas cuestiones en el orden de la discapacidad. Así que esto es un puntapié para nosotros muy importante. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber estado. Y bueno, y seguramente nos volveremos a encontrar porque vamos a seguir generando algunos encuentros. Muchísimas gracias a todos, a todas, y en especial porque un taller se hace entre todos, ¿no? Yo lo que tenía temor es esto, ¿no? Porque siempre hay que generar algunos disparadores inevitables, ¿no? Porque si no, queda, pero me parece que de alguna manera todos fueron y todas dando de distintos lugares, así que ese lugar agradezco, así que bueno, como siempre yo cierro un conversatorio brindando con agua por la hora, ¿no? Así que bueno, brindamos, seguro con Vamos mate, con el obviamente, mate, ¿eh? brindo con el Vamos mate. con el mate, tal cual. Vamos por el mate, bárbaro. Bueno, gracias, gracias por estar, un abrazo, gracias a Alba, al grupo Analía, Sandra, Mele, que es el backstage